tatichon ante tokfahwet imo ante wet tanam wet uk wet tah 3 días tap tiah ante sa tiah ante tah wet njole wet waso sem sak ne habt hinoteluk inat wet ne habt yame ha tokfahte na otsut machuhui na test lewit ayen inat match tokfahik chuhip ante inat yang pani twali hel chog tap kasik san jalsut match otam sikat tuhwa yo ile khoti khan an ne haftal pes ante ne hitle tam sidin ne ihan hin at tokwa tahta hunah ante tsan jalsut ne mutakasi ne hafta tiah ante tap ina ihan hin at ne khwal ante tap tap yik ante ne like ne khwente wet il ante wet ne haftan lokha Me introduje bastante de lleno en el mundo wichí y la investigación se centró siempre en la descripción de la gramática, tratar de explicar cómo funciona, cómo se usan, cómo se arman las palabras, cuáles son los sonidos de la lengua, cómo se arman las oraciones, porque bueno, el wichí es una lengua que se habla muchísimo, los nenes chiquitos tienen como primera lengua el wichí, sin embargo, tal vez lo que no estaba tan sistematizado era una explicación por escrito de cómo funciona esta lengua, ¿no? Material, este tipo de estudios sirven para enseñar la lengua, para aprenderla, tanto como primera lengua como segunda lengua también. Si alguien quisiera aprender a hablar wichí, lo puede hacer estando en contacto con hablantes wichí, ¿no? Pero si quiere tomar clases y esto, bueno, para armar un curso de lengua wichí como segunda lengua es necesario que existan estos materiales de la gramática de la lengua, ¿no? Las lenguas, tendríamos que hablar de las lenguas en general, son como sistemas, ¿no? Entonces hay lo que llamamos signos lingüísticos, que son una cadena de sonidos asociada con un significado, ese es un signo. Entonces cuando yo pronuncio la palabra árbol, ¿no? Ese sonido, esa cadena de sonidos, árbol, resuena algún significado para los hablantes de español en este caso, ¿no? Muy bien. Esa palabra entra en combinación con otras y no están en combinación al azar, sino siguiendo algunas reglas. Entonces podríamos decir de manera sencilla que son sistemas de reglas, pero esas no están escritas, las sabemos en nuestras mentes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando describimos una lengua? Tratamos de poner por escrito esas reglas de las lenguas que están en las mentes de los hablantes, ¿sí? No están escritas. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las lenguas, todas las lenguas, tienen una gramática, porque la gramática es el mecanismo con el que funcionan, con el que se usan, ¿sí? No todas las lenguas tienen un sistema de escritura, ¿eh? Las lenguas por naturaleza son orales, ¿sí? O sea, todas las lenguas son orales. Algunas se escriben y otras no. La escritura es un sistema que se desarrolla y, digamos, entre comillas, se inventa, ¿no? Entonces, los pueblos van adoptando estos sistemas de escritura que es muy común que se pasen de un pueblo a otro y se adapten. Entonces, en este sentido, ningún pueblo es de tradición escrita. Cuando decimos que de tradición escrita,
es que han incorporado el sistema de escritura milenios atrás, ¿no? Este no es el caso del wichí y de muchas lenguas amerindias de todo el continente nuestro. Entonces, se han ido desarrollando los sistemas de escritura, no significa que no tengan una gramática, ¿sí? Los sistemas de escritura, en particular de la lengua wichí, proviene de contacto con grupos religiosos, ¿no? La palabra escrita está muy ligada a las religiones en general. El sistema de escritura que emplea el pueblo wichí es un sistema alfabético, es decir, que utiliza los mismos signos que nosotros usamos, las mismas letras que nosotros usamos para el español, pero que también se usan para el inglés, para el francés. Es el sistema alfabético latino, ¿sí? Que difiere del arábico, de otros sistemas. Entonces, lo que han hecho, como en todas las lenguas, fue adaptar la combinación de las letras, la combinación. Entonces, para sonidos que tienen por ahí un corte glotálico, como pa, cha, entonces, ¿cómo se escribe ese sonido? Bueno, pa, para escribir pa, usan la letra P y un apóstrofe. Ese apóstrofe significa ese cortecito que se escucha, por decirlo de algún modo, que es como un salto, en realidad es las cuerdas vocales que golpean así y sale el aire abruptamente, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que hacen, van buscando, ¿no? O el sonido cuá, cuá. Entonces, mientras están pronunciando la K, ya están poniendo los labios como para una U. Entonces, ¿cómo se escribe ese sonido? Se escribe KW. Y así, van usando entonces combinaciones de letras y tienen un alfabeto wichí. El wichí, como cualquier otra lengua que no esté relacionada históricamente con el español, tiene sonidos distintos y otros que son parecidos. Algunos sonidos que son distintos del español es uno que fonéticamente se describe como lateral fricativa sorda, pero suena como una L sorda. Entonces, por ejemplo, la palabra xomtés, que significa lengua o idioma en wichí, empieza con este sonido shl, shl, que se escribe LH, ¿no? Hay otros sonidos que son estos que se llaman, la fonética se llaman eyectivos, pero que son estos que tienen el corte que decía antes, ¿no? A, 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 ¿no? A, a. Entonces, estos sonidos no están en el español. Hemos ido construyendo una modalidad de trabajo de investigación participativa. El equipo de investigación está conformado por estudiantes, wichí, que no son wichí, hay maestros de lengua wichí que también participan, miembros de las comunidades que están interesados en participar de este tipo de proyectos porque los ven como parte de su militancia lingüística, ¿sí? Que es la de hacer todo lo posible para que el wichí se siga usando, ¿no? Y no solo que se siga usando por ellos, sino también que lo aprendan otras personas, porque eso significaría que se amplían los ámbitos de uso, ¿no? Y también esta idea del respeto, ¿no? De que si alguien aprende a hablar o quiere conocer la lengua es porque la está valorando también, ¿no? Que es importante estudiar lingüísticamente para que el wichí se use más, por ejemplo. Bueno, hacer una descripción gramatical, porque como decía antes, la descripción gramatical no es en sí un material didáctico, pero para armar materiales didácticos
para armar contenidos curriculares, para que se enseñe en las escuelas, para formar formadores, necesitas ese contenido. Entonces, eso es una cuestión. Otros trabajos que hemos hecho en vinculación con esto fueron talleres de capacitaciones, ¿no? En Las Lomitas hemos realizado un curso de gramática wichí durante 5 años, eran 3 encuentros anuales. La Universidad de Formosa otorgó los certificados y esto fue una actividad muy importante porque de allí salió el manual teórico-práctico. Todos los que asistieron al taller participaron de ese manual porque todos los ejercicios fueron usados y corregidos durante el curso. Estamos recorriendo las distintas zonas del territorio wichí. El wichí se habla en 3 provincias, ¿no? Entonces, y en Bolivia también. Así que recogiendo testimonios orales de los más ancianos que cuentan parte de la historia del pueblo. Y con ello estamos armando un archivo de historia oral. En cuanto al origen de la lengua wichí, se sabe que pertenece a la familia mataguaya. ¿Qué quiere decir que el wichí pertenece a la familia mataguaya? Que, como explicaba antes, eran milenios atrás una sola lengua, el proto-mataguayo era una sola lengua. El pueblo que hablaba esta sola lengua tiene una extensión territorial. Si la extensión es muy grande, lo que va cambiando en una zona de habla de esta lengua puede no estar ocurriendo lo mismo en otra. Entonces, los pueblos o los grupos que están en un extremo y en el otro terminan tomando direcciones en el cambio distintos. De una misma lengua se van armando variedades dialectales. Pero llega un punto en que si esas diferencias son tan grandes, terminan finalmente distanciándose tanto que se convierten en lenguas. Entonces, esta es la situación del wichí junto con el chorote, el macá y el nivaclé. Los registros más antiguos que tenemos del wichí no son tan antiguos como de otras lenguas, por ejemplo el guaraní. Los más antiguos con los que contamos hasta ahora, de los que tenemos conocimiento, datan del siglo XIX. Pero hay vocabularios de esa época, hay algún texto, hay algunas descripciones gramaticales y eso es de gran ayuda porque estamos hablando de un siglo y medio atrás al día de hoy. O sea que si comparamos y un siglo y medio tiempo atrás es un tiempo suficiente para que en una lengua se produzcan cambios. Entonces podemos empezar a conocer un poquito más acerca de la historia del wichí, de cómo era hace un siglo y medio atrás y cómo es ahora. Bueno, cuando comparamos dos lenguas que no tienen un pasado en común, como es el caso del wichí y el español. El wichí tiene un pasado en común con otras lenguas que se hablan en la zona. El chorote, el macá, el nivaclé. ¿Sí? Nivaclé se habla en Formosa, macá en Paraguay
Y el chorote se habla en Paraguay y en la provincia de Salta, y también ahí en el límite con Bolivia. Bueno, estas 4 lenguas conforman la familia mataguaya. La familia mataguaya quiere decir que eran estas 4 lenguas una sola lengua hace mucho tiempo atrás. Por eso decimos que tienen un pasado en común. Como tienen un pasado en común, si comparamos hoy en día el chorote con el wichí, por supuesto que encontramos parecidos, ¿no? Diferencias, porque son lenguas distintas, pero también parecidos. Este no es el caso del wichí con el español. El español está emparentada con otras lenguas. El portugués, que lo tenemos cerquita, el italiano, el francés, ¿sí? Entonces tiene el español aspectos de su gramática, ¿no?, comunes con esas lenguas. Pero el wichí y el español no tienen un origen en común. No solo eso, sino que además son de clases distintas, de lenguas tienen distintas patrones, distintas reglas para la gramática, ¿no? Por eso es que si las comparamos, sobre todo las oraciones, vamos a encontrar grandes diferencias, ¿no? Muchas más que las que podemos encontrar entre el español y el portugués, ¿no? Y una de esas diferencias importantes es que el wichí tiene la capacidad de agregarle buena cantidad de información a una palabra que sirve como base. Entonces, como resultado, una sola palabra puede equivaler a una oración en español. Aquí tenemos 3 palabras del wichí, ¿no? Njucha, que significa mi padre; Auchá, que significa tu padre; Lauchá, su padre. Si las comparamos, entonces vemos que lo que hay en común entre las 3 palabras es la parte que está pintada en amarillo, que sería Uchá. ¿Qué es lo que cambia en la palabra? La partecita que está pintada ahora de rojo. En el primer caso, A en el segundo, La en el tercero. Ahora bien, si comparamos y vemos las traducciones, vemos que lo que se repite, Uchá, es la parte de la palabra que expresa la idea de padre, porque es lo que se repite en la traducción. En cambio, en la traducción lo que cambia es de quién es el padre, mío, tuyo o de él. Muy bien, esa parte es la que está indicada mediante la partecita que está pintada de rojo, que indica de quién es el padre, y por eso varía. Lo mismo podemos hacer con verbos. Entonces, en este caso hay 3 verbos o 3 palabras: ischei, lat ischei, ischei. Yo río, vos reís, él, ella ríe. Muy bien. Si las comparamos, otra vez, ¿qué encontramos? Una parte que es común, que es ischei, ¿sí? Y lo que es común, si vemos la traducción, es la idea de la acción de reírse, ¿sí? Muy bien. Entonces quiere decir que ischei es lo que significa reír. ¿Y qué es lo que cambia? Bueno, otra vez, la parte que está en rojo es la parte que cambia. ¿Y qué es lo que cambia en la traducción? ¿Quién es el que ríe? ¿Qué quiere decir esto? Que la parte que está en rojo, en el primer caso, la en el segundo y cero en el tercero, es lo que indica quién es el que ríe. De este modo vamos identificando, por un lado, cuáles son las palabras, los sustantivos y los verbos, y cómo se indica de quién es el poseedor y cómo se indica quién es el que realiza la acción, ¿no? Entonces lo que estamos viendo acá es un ejemplo de lo que decía antes. Una sola palabra, yo río, vos reís, en wichí, y la misma expresión en español está realizada usando 2 palabras, no una. Si observamos un ejemplo como yo te veo, donde en español usamos 3 palabras, en wichí usamos una sola todavía también, when am, ¿sí?
Esto es lo que quiere decir que una lengua es aglutinante, que va agregando partes a una misma palabra. Parte del estudio de cómo funciona una gramática y cómo es el wichí incluye la variación dialectal, ¿no? Y es parte del estudio que estamos haciendo actualmente. Entonces, también podemos encontrar dos palabras como las que se ven en pantalla, nchá y ojcha. Los dos significan lo mismo, pero fíjense que como está distinguido por los colores, uno en color rojo y otro en color verde, la parte de la palabra que expresa de quién es el padre, o sea, mí, es distinta. En un caso es N y en otro caso es O. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué hay esta diferencia? Bueno, esta diferencia tiene que ver con la ubicación qué grupos, algunos grupos usan una forma y otros grupos usan otra, según la zona en donde vivan. La primera forma, nchá, con el prefijo N, es usada por las comunidades, por lo que se llama la variedad bermejenia, que son las comunidades que históricamente estaban ubicadas en torno al río Bermejo, y la forma ojcha, con O, que también significa mi padre, pertenece a la variedad pilcomayena, es decir, de todos los grupos wichí que históricamente habitaron toda la zona del Pilcomayo, desde Villamontes, Bolivia, ¿no?, hasta zonas de Ramón Lista, aquí en la provincia de Formosa. Entonces, estos dos grandes grupos dialectales, es decir, dos grupos que son de la misma lengua, pero que tienen algunas diferencias. Y esto es muy común en las lenguas. De hecho, si comparamos cómo habla un rioplatense con un formoseño, vamos a encontrar diferencias, ¿no? El rioplatense dice yo y el formoseño dice yo, ¿verdad? Entonces, estas diferencias que tienen que ver con la distribución geográfica de los pueblos es muy común y es justamente lo que estamos tratando de sistematizar. Entonces acá son los últimos ejemplos para mostrar en qué puede variar, ¿no?, el wichí. Y fíjense en lo que tiene que ver con los sonidos. La palabra wichí en la zona del Bermejo se pronuncia wichí y en la zona del Pilcomayo wiqui, qui. La diferencia es che, qui, ¿no? El wichí tiene palabras del español que se adaptaron incluso en la forma de pronunciar. Por ejemplo, tienen una palabra para decir punzú, para decir poncho, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene esta palabra del español? ¿Pero por qué viene? ¿Cayó así del cielo? No, lo que pasa es que el pueblo wichí está en contacto, relacionado, conviviendo con el pueblo hispanohablante ya hace varios siglos. El español se vio influenciado por lenguas indígenas, sobre todo por las lenguas quechua. Hay muchas palabras de origen quechua, aymara y guaraní también. Por ejemplo, antes veíamos en las placas que una de las diferencias entre las dos variedades es que del pilcomayeno y del bermejenio es el prefijo que expresa el significado mi, ¿no?, mío. Entonces dijimos que en el bermejo es la N, cha, y en el pilcomayo o cha. En un caso es N y en otro caso es O. Pero ¿qué pasa? Cuando vemos los registros del siglo XIX, ¿cómo era la forma para decir mi? Era no. Es decir, ¿qué es lo que podemos ver? Que hace un siglo y medio atrás no había esta diferencia. La forma era no. Y en el transcurso de todo ese tiempo hasta el día de hoy, se dividió. Es como que esa partecita se dividió en dos y unos terminaron diciendo y otros terminaron diciendo o.
la construcción de conocimiento que se hace desde cualquier disciplina científica es para el desarrollo de las sociedades, ¿no? Esto se suele ver mucho más claro con las ciencias exactas, ¿no? Desarrollan una vacuna, bárbaro, cura tal enfermedad. Y por ahí se ve menos claro en este tipo de disciplinas. Sin embargo, como decía antes, conocer las lenguas permite, son aportes a otros ámbitos del desarrollo de una humanidad, como es la educación, como es la cultura, como es el conocimiento de nuestro propio origen como raza humana. Para cualquier hispanohablante es como que venga alguien, no sé, norteamericanos, y te obliguen a hablar en inglés. Y a vos te cuesta, no querés. No se expresan los sentimientos del mismo modo que cuando se expresa con la lengua materna. Es la lengua materna. Hay un vínculo emocional con la lengua materna que es muy fuerte. El derecho de las personas de hablar las lenguas que hablan. Y en todo caso, el desafío nuestro como humanidad de aprender a relacionarnos con esas diferencias de lenguas. No hay nada más atractivo que conocer lo distinto. El desarrollo de una sociedad no es únicamente tecnológico. El desarrollo de las sociedades es sobre todo humano.